Buenas, ¿cómo están? Esta es la primera charla de escenarios, son dos partes, así que bueno, vamos a empezar. Después también voy a subir unos videos con respecto a algunos escenarios complejos para que ustedes evalúen y después podamos discutir. Bueno, escenarios probables tenemos muchos, sobre todo lo que tiene que ver con el trauma, y los que más comúnmente se van a cruzar ustedes, seguramente en algunas de las rotaciones han visto, son los escenarios de tránsito simple. Después un poco más complejo los escenarios de tránsito con incidente con víctimas múltiples, con múltiples víctimas, y posterior algunos otros incidentes que también son menos frecuentes, pero que pueden llegar a encontrarse. Incendios y explosiones, derrumbes, accidentes aéreos, bueno, tornados. Nosotros estamos en un sector donde hay tornados en la provincia de Buenos Aires, sobre todo más para el lado norte de esta provincia, y en lo que respecta a la parte sur, en lo que es Guernica y yendo hacia Ruta 2. Y bueno, inundaciones por supuesto son escenarios bastante frecuentes, estamos cerca de la época de inundaciones, así que son parte de los incidentes que nos podemos cruzar. Bueno, este es un escenario simulado de Madrid, un micro volcado, no es acá, pero bueno, es algo común, un tornado. Y en todos estos incidentes tenemos un evento adverso que causa daño a las personas, ¿no? Que pueden ser, como dijimos antes, víctimas múltiples o lo que se llama un incidente médico mayor o con víctimas en masa. Ahora vamos a ver en qué se diferencia. El problema de estos incidentes es que son muchos pacientes con pocos recursos, que aunque estemos en un lugar con suficientes ambulancias como para atender a la población en la cual tenemos un área programática, en caso de estos incidentes nunca nos alcanzan. Y por supuesto todo esto genera caos. Todos estos escenarios tienen en común la forma en la cual nos organizamos, teniendo en cuenta por supuesto la seguridad y los recursos de los cuales disponemos. Y hay un protocolo para lo que es escenarios, que es búsqueda y rescate, triage, atención médica completa y la evacuación del lugar. Bueno, la definición de incidente con víctimas múltiples es cuando tenemos un número de víctimas en aquel suceso que por la elevada cantidad de pacientes, la naturaleza de sus lesiones hace que esté comprometida la capacidad inicial de respuesta hacia esos heridos. O bien cuando el número de recursos personal del servicio de urgencias no alcanza. Por ejemplo, nosotros podemos tener un hospital con 4 camas de terapia y nos vienen 5 pacientes rojos y no vamos a poder darle respuesta a ese quinto paciente. Entonces, tenemos que contemplar número de heridos, naturaleza de las lesiones y la capacidad de respuesta hacia los recursos con los cuales contamos para hablar de un incidente con víctimas múltiples. Cuando hablamos de un incidente con víctimas en masa, es una cantidad suficiente de víctimas como para interrumpir la distribución normal de los servicios médicos de emergencia que hay en la comunidad en la cual se ven afectados, ¿no? Entonces esto quiere decir que incluye también la interrupción de los servicios en los cuales podemos tener respuesta. Número, severidad y diversidad de las lesiones hace que esto pueda ser un caos de corto tiempo o de largo tiempo. El tiempo en el cual dura el caos cuando se desata uno de estos incidentes tiene que ver con la capacidad de respuesta. Mientras más entrenado, mientras más recursos tenemos, más pronto disminuimos el caos inicial. Y el objetivo final de todo esto es minimizar el número total de víctimas y sobre todo de secuelados graves. Primero la vida, después las funciones. ¿Con qué recursos tenemos que contar? Bueno, por supuesto, tener planificado y saber el mapa riesgo del lugar donde nos desempeñamos, tener protocolos funcionantes y también ensayados mediante simulacros,
que haya una capacitación continua, que el personal esté entrenado para cada una de las cosas que pueden surgir en su lugar de trabajo, tener los recursos técnicos, humanos, tener las comunicaciones bien afiladas y activación de la red cuando es necesario, cuando en un sistema local no alcanzan los recursos, poder activar la red tanto provincial como nacional. Algunos recursos técnicos, el recurso humano y todos los materiales que necesitamos, sobre todo para poder hacer un triage, una categorización de muchas víctimas, tablas, collares, chalecos, cintas para clasificación, bolso de triage, chalecos identificatorios de las funciones de cada uno, tarjetas de triage y eso que ven ahí, esa tablita que sirve para copiar datos, ¿no? Porque todo lo tenemos que registrar. Otra forma para clasificar víctimas. Las unidades de catástrofe. En estas unidades nosotros tenemos la posibilidad de copiar mucho material para poder dar respuesta a varias víctimas a la vez, muchas tablas, bueno, una carpa para puesto médico avanzada, collares, los chalecos, la tarjeta, ahí como muestra el doctor Grau. La unidad de catástrofe del CIE 6 y la unidad de catástrofe del aeropuerto de Ezeiza con capacidad para copiar 50 tablas y todos los demás materiales que se necesitan. El puesto médico avanzado es un lugar donde se acopian los pacientes para un segundo triage para poder saber cuál es el orden de evacuación. El primer triage generalmente lo hacen los rescatistas en el foco. Un segundo triage que es más de salud, médico, técnico, enfermero, quienes estén a cargo del puesto, para una nueva clasificación y eventual tratamiento en el lugar para después poder evacuarlo. Esta es una carpa de Dinesa, también utilizada como puesto médico de avanzada. Esta es una carpa del CIE 6, también como puesto médico de avanzada. Y dentro de los recursos técnicos también está la respuesta que nos pueda dar el hospital para el tercer triage, que sería aquel que se hace dentro de la institución para la clasificación de víctimas. Por eso el hospital tiene que estar preparado y tiene que estar incluido dentro de los planes y los protocolos de incidentes y manejos de escenarios porque son la respuesta del segundo nivel. Y saber gestionar todos los recursos con los que uno cuenta, ¿no? Sabemos que en la respuesta son muchos los actores que participan, no solo lo que tiene que ver con salud, sino rescatistas, bomberos, defensa civil, policía, bueno, las fuerzas militares, que pueden ser gendarmería, el ejército, etcétera. Todo esto coordinado a través de un centro de comunicaciones para poder articular lo mejor posible cada uno de estos sectores. Por lo tanto, también se debe conocer con qué recursos se cuentan en las diferentes regiones, qué hospitales, eh, como primera respuesta a los hospitales de segundo nivel, hospitales de alta complejidad, las unidades de pronta atención, bueno, hoy por hoy los hospitales modulares que se han instalado para COVID, los nuevos hospitales de alta complejidad que también se van instalando, todo lo que tiene que ver con efectores de respuesta dentro de lo que es la red, uno desde un sistema local lo debe conocer y tiene que articular lo mejor posible. Y los servicios prehospitalarios también tienen que estar interconectados y apoyarse cuando hay un incidente con víctimas en masa o víctimas múltiples. Ha pasado en incidentes de ferrocarril o incidentes con móviles que transportan pasajeros, como los colectivos, en los cuales un solo sistema municipal no puede dar respuesta y se pide apoyo al resto de los sectores de las localidades vecinas. Por eso hay que tener siempre un comité armado con los diferentes
efectores de cada municipio para en casos que se requiera poder dar respuesta mucho mejor con los recursos que se pueden articular entre los diferentes municipios. Siempre después de la activación del sistema, cuando se necesita y son muchas víctimas, como decía recién, a través de los sistemas provinciales uno puede activar la red y así poder disponer de los diferentes hospitales para dar respuesta. También capacitar a la comunidad en lo que respecta a incidentes que pueden tener en el área donde está ubicada, en lugares donde hay sismos, que sepan cómo son las primeras respuestas, en los lugares donde hay inundaciones también, porque sabemos que las primeras acciones en estos incidentes con víctimas múltiples o en masa está dada por la comunidad. Y dentro de esas funciones está quizás simplemente activar el sistema de emergencias, ¿no? Saber a quién llamar, qué número marcar, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Por ejemplo, señalar la zona, protegerse, enviar datos, imágenes y también dar los primeros auxilios y quizás los primeros RCP. Y tomamos esta frase de que nos las dejó Alfredo Serrano Moraza, un español que trabaja en Suma 112 de Madrid, que es realmente maravillosa, que dice que mientras los servicios de emergencia sanitarios, policía, cuerpo de bomberos, todo esto que veníamos explicando antes, poseen planes de catástrofes, se realizan simulaciones, dejan un poco de lado a los hospitales, ¿no? Entonces los hospitales a menudo ven limitada su capacidad de respuesta, en especial por poseer una visión alejada de los posibles riesgos que hay en su zona, ¿no? Entonces la articulación de estos escenarios junto con los efectores que son los hospitales siempre tiene que tener su lugar para que en el momento que suceden estos hechos participen dentro del protocolo como corresponde, sabiendo cuáles son las respuestas que tiene que dar. Los desastres no tienen reglas y nadie puede predecir la complejidad, el tiempo o el lugar donde pueden ocurrir. Pero bueno, ahí ya nos metemos más en el tema de alertas, que esos son temas más de Gabriel. Pero sí podemos decir qué cosas pueden afectar empeorando un escenario. Por ejemplo, la falta de personal entrenado. La velocidad de instalación. No es lo mismo un terremoto que una explosión, que son mucho más espasmódicas, que la instalación de una inundación que es un poco más paulatina. La falta de acceso del personal de rescate al área, al foco. Esto, bueno, por supuesto en un tsunami nadie se va a poner a rescatar a nadie. Y tampoco si la zona no es segura, ¿no? Escape de sustancias, explosiones. Bueno, también la escasez de suministros y equipos médicos, limitados recursos para evacuación o instalaciones médicas inadecuadas pueden hacer que uno no tenga la posibilidad de responder como corresponde, ¿no? Ahí tenemos una ambulancia viejísima y el famoso burro móvil para zonas de altura. Diferente acá como en España, ¿no? En Suma 112, todo un playón con vehículos de reserva, por si las dudas, como me dijeron en ese momento. Y algunas preguntas que nos hacemos dentro de los escenarios, bueno, ¿cuáles fueron los mecanismos desencadenantes? ¿Puedo llegar al foco para poder asistir a las víctimas? ¿Es posible el control de vías de acceso? ¿Por dónde entran los móviles? ¿Por dónde salen? ¿Por qué ocurrió? ¿Hubo un escape de gas? ¿Hay mayores riesgos? ¿La zona está segura? ¿Cuál es el número de víctimas? Para saber cómo tengo que activar el sistema de apoyo. ¿Cuántos están graves? ¿Cuántas están muertas? ¿Cómo llego a asistir a los pacientes? ¿Cómo traslado a las víctimas y a qué hospital? ¿Y a quién comunico todo lo que está ocurriendo? Y todo esto son los primeros minutos, ¿no? Todas estas preguntas me las hago enseguida cuando llego a un escenario.
porque las conductas a tomar en los primeros minutos de un siniestro con víctimas múltiples es decisiva para el desarrollo posterior del evento. Esta es una frase de Magenta Binat Dawn, que es la Cruz Roja israelí, el sistema de atención prehospitalario, que algo saben de lo que son incidentes con víctimas múltiples. La imagen que ven por atrás es de Atocha, desde Madrid, y después, cuando veamos la parte de terrorismo, vamos a ir un poquito más con esos incidentes. Por ahora termina la primera parte, así que nos encontramos en la parte 2 de escenarios.